Bien, jóvenes, en esta práctica vamos a realizar una serie de tablas en la cual vamos a ir llenando los valores que se solicitan y vamos a necesitar utilizar nuevas funciones. Esta es la práctica que es un poco larga y que les había yo dicho que quiero que vean mínimo 2 veces el video para que les quede claro el uso de estas nuevas funciones, y opté por hacerla en video para que ustedes puedan repetirla las veces que crean necesario y puedan estudiar con este video también. A diferencia de que si en la clase les daba yo la explicación, bueno, solamente iba a ser una sola vez. Entonces tenemos aquí una tabla, mi tabla general, denominada tabla 1, como dice acá, acerca de una tabla de control de ventas de calzado por catálogo. Tenemos diferentes datos como es vendedor, fecha, modelo, cantidad de calzado vendido, precio unitario, y tenemos que, y descuento, y vamos a calcular subtotal, subtotal masiva, total y puntos. Ahora, para crear las fórmulas correspondientes vamos a ir analizando. Por ejemplo, si yo voy a calcular un subtotal, entonces voy a necesitar ¿qué columnas? Bueno, pues las primeras 3 no, porque son atributos numéricos, atributos de texto y de fecha. Y de ahí tenemos la cantidad de calzado y el precio unitario. Entonces, para obtener el subtotal, lo que vamos a hacer es multiplicar de 5 por E5. Como los valores necesitamos que vayan a ir cambiando conforme va bajando el número de la fila, entonces únicamente hacemos la fórmula tal cual y vamos a copiarla hacia abajo. Después, cada vez que ustedes encuentren una celda con un triángulo rojo en la esquina superior derecha, quiere decir que hay un comentario. Los comentarios ustedes pueden insertarlos dando clic derecho sobre alguna celda, y aquí viene insertar comentario. Lo podemos eliminar. Nuevamente lo voy a insertar para que ustedes vean la opción de mostrar o ocultar. Si yo los dejo mostrados, entonces van a aparecer fijos en mi hoja de cálculo, lo cual, bueno, puede llegar a ser un poco estorboso, así que mejor los vamos a ocultar. Cuando colocamos el cursor, entonces es cuando se muestra. Ahora aquí en el de subtotal con IVA, vemos que en la celda J1 tenemos el 16%. Así que vamos a hacer la operación al subtotal. Le voy a sumar el 16% de esta cantidad, de los 2.550. Entonces tengo que abrir un paréntesis. En ese paréntesis voy a hacer la multiplicación de mi subtotal por mi porcentaje, que en este caso está en la celda J1, y le voy a poner su referencia absoluta presionando la tecla F4 o colocando los signos de pesos antes de la letra y antes del número que identifican dicha celda. Cuando ya lo tengan, cierran el paréntesis y ahora copio mi fórmula. También es importante que ustedes no nada más vayan realizando las operaciones, las copian y se siguen a la otra columna. Hay que revisar que esto tenga lógica. Si ustedes tenían que su cifra anterior era 2.550, entonces si yo le agrego un 16% de IVA, bueno, creo que sí es una cifra lógica que me dé como resultado 2.958. A veces llegamos a tener algún problema al copiar, al haber arrastrado algún valor que no iba. Entonces, si por ejemplo aquí me diera un valor de 5.000, pues me daría yo cuenta que no es congruente y puedo revisarlo.
Al descuento le vamos a poner un formato porcentual. Recuerden que cada que utilizamos este icono se hace una multiplicación por 100. Por eso el formato anterior estaba en decimales. Ahora, el total, bueno, vamos a partir de nuestra cifra de subtotal masiva y le vamos a aplicar el descuento. Como los descuentos son variables, entonces no necesitamos utilizar referencia absoluta. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a utilizar mi subtotal masiva y le voy a restar, en este caso, el 5% de los 2.958. Entonces, en ese paréntesis voy a multiplicar 2.958 por 5%. Les digo cómo el valor tiene que ir cambiando, entonces no es necesario utilizar referencias absolutas, la fórmula se queda tal cual. Ahora, bueno, por aquí teníamos, ¿no? Teníamos la explicación de cuáles son las columnas que tenemos que ir involucrando. Ahora, en la parte de los puntos, como aquí les explico, bueno, son los que se van acumulando cuando las personas venden algún producto por catálogo y esos puntos se les canjean por algún beneficio posterior. Entonces dice aquí, en la parte inferior de las instrucciones, que vamos a utilizar una regla específica para asignar los puntos. Dice que si vendió 3 pares de zapatos en adelante, gana 5 puntos. Si vendió menos de 3 pares, únicamente gana 1 punto. Entonces, vamos a utilizar una de las funciones que ya vimos, que es la función si. Recuerden que está en la pestaña de fórmulas, en la categoría de lógicas. Y decimos, a ver, mi prueba lógica, ¿cuál va a ser? En este caso, la columna que necesito comparar es cantidad de calzado vendido. Entonces, voy a darle clic a la celda D5. Digo, si D5 es mayor o igual a 3, es decir, si vendió de 3 pares de zapatos en adelante, como lo expresa la regla, dice aquí, si vendió de 3 pares en adelante. Entonces, estamos incluyendo que haya vendido 3, 4, 5, etc. Les digo, si D5, que es la casilla que contiene la cantidad de calzado vendido, es mayor o igual a 3, entonces asígnale 5 puntos, de lo contrario, asígnale 1. Ahora, aquí es importante que cuando ustedes expresen el mayor o igual o el menor o igual, siempre pongan primero el signo de mayor o menor y después el de igual. Si yo pongo igual, mayor, vean que aquí no me está evaluando la expresión. Por lo tanto, digamos, es una sintaxis que Excel no está comprendiendo. Primero va el signo de mayor o de menor y después el de igual. Ahora, también otra cuestión, lo voy a escribir aquí. Ahorita lo borro. El mayor que es este símbolo, el que va, digamos, hacia la derecha. Y el menor que es este otro. Los signos de mayor y menor que están ubicados en la parte inferior izquierda de su teclado. Bueno, voy a aceptar. Copio mi función. Y listo. A ver, decía, si vendió 3 pares, es acreedor a 5 puntos. Si vendió menos de 3, únicamente 1 punto. Entonces, el resultado es correcto. Ya después ustedes le darán formato a su tabla
Por el momento vamos a centrarnos en hacer las fórmulas y funciones. Ahora, dice que para llenar, bueno, vamos a ir llenando las tablas, ¿no? Vamos a realizar primero la tabla 2. Digamos, estas tablas pequeñas también las podríamos realizar más bien las podemos expresar como tablas que me van a resumir la información anterior. Un poco parecido a lo que podría ser una tabla dinámica, pero nosotros la estamos realizando a mano, ya que en las tablas dinámicas veíamos que estamos limitados a algunas funciones, y si nosotros agregamos más atributos nos va como acumulando todas estas columnas pertenecientes a una misma categoría. Entonces veíamos, por ejemplo, que yo podía colocar las ventas de productos por categorizándolas por meses y por semanas. Entonces, cada vez que yo agregaba otro atributo en ese mismo eje, por ejemplo en el eje de las X, o bueno, podemos decir no eje de las X, sino en el eje de las columnas, llamémoslo así. Cada que agregábamos un nuevo atributo, entonces la tabla se va haciendo más grande, y sí va agrupando los datos, pero no le quita que la información sea demasiada. Entonces vamos a realizar nuestras tablas en resumen de otra manera. Por aquí me dice que estamos utilizando las columnas vendedor y criterio. Entonces dice que aquí tengo, bueno, mis 3 nombres de mis vendedoras, y lo que necesito saber es cantidad de pedidos, total de ventas y puntos totales. Entonces, bueno, el criterio es el que va a ir cambiando, ¿no? Son estos 3. Para la cantidad de pedidos vamos a analizar. La cantidad de pedidos aquí se refiere a cuántas veces una persona fue a solicitar calzado, ¿no? O sea, cuántas veces un vendedor llevó, digamos, una lista de calzado para comprar. Entonces, para esto nosotros podemos utilizar la columna vendedor. ¿Por qué? Porque si se fijan en las fechas, por ejemplo, vamos a ver las fechas de Mari. Aquí tenemos las fechas de Mari. Entonces, todas las fechas son diferentes, por lo cual puedo centrarme únicamente en la columna de vendedor y decir, en esta columna voy a contar cuántas veces me encuentro a Mari, y sé que todas las veces que yo la encuentre significa que fue una vez a la sucursal a hacer un pedido. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Imaginen, como les mencionaba en clases anteriores, que ustedes tienen esta tabla, pero esta tabla la tienen impresa. Entonces yo les digo, a ver, ¿cuántas veces aparece Mari en la columna de vendedor? Ustedes podrían ir haciendo la cuenta, decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces. Lo mismo lo tenemos que hacer aquí, pero expresándolo con una función. Entonces, la operación que yo acabo de realizar fue contar. Pero ¿qué conté? Conté cuántas veces aparecía el nombre de Mari. Entonces, lo mismo tengo que hacer acá, por lo que voy a buscar una función que se llama contar sí. Pueden darle en todo. Y voy a buscar la función contar sí. Aquí está, contar.sí. Únicamente me pide 2 parámetros o argumentos, que vendría siendo el rango y el criterio. El rango se refiere a cuál es
el conjunto de celdas en donde yo voy a buscar. Yo voy a buscar entre los nombres de los vendedores, que sería el rango de A5 hasta A21. El criterio, aquí me está dando, de hecho, todos los datos que se encuentran en este rango. Entonces digo, ¿qué voy a buscar en este rango? Voy a buscar el nombre de Mari. Recuerden que como es un texto, automáticamente se le van a colocar comillas, ustedes no tienen que ponerlas. Y efectivamente, como lo habíamos contado hace un momento, me da 8. Ahora, como este rango va a ser fijo, entonces le voy a colocar sus referencias absolutas. Ponemos F4, tanto A5 como A21. De esta manera puedo copiar mi función, pero obviamente ya no voy a buscar a Mari. Ahora me toca buscar a Andrea. Entonces cambio el nombre. En este caso yo lo cambié aquí, pero si alguien desea cambiarlo desde la interfaz, le podemos dar aquí en F de X. Y desde aquí, en lugar de ponerle Mari, pongo el nombre correspondiente, que ahora es Victoria. Después seguimos con el total de ventas. El total de ventas de Mari, Andrea y Victoria. Entonces, para saber el total de ventas, bueno, voy a ocupar la columna I y la columna A. ¿Qué tendría yo que hacer si lo tuviera impreso? Diría, ok, voy a revisar a Mari. En esa misma fila, verifico cuál era el total, 2810.1. Puedo tomar una calculadora e irlo acumulando. Coloco S, le pongo un más, pues le digo 1741.16 más 3272.94 y así me voy. Entonces, eso mismo tenemos que hacer acá. Tenemos que relacionar estas dos columnas. ¿Y qué es lo que las relaciona? Pues las relaciona el número de la fila. Por lo tanto, necesito ir haciendo una suma. Y aquí vamos a utilizar la función que se llama sumar.sim. Sumar.sim. Me pide 3 argumentos, que es rango, criterio y rango suma. Entonces, ojo. Las columnas que yo necesito relacionar es vendedor y total. Si aquí dice rango suma, forzosamente, si voy a sumar, tienen que ser valores numéricos. Entonces, para que no se me confundan, aquí este va a ser mi valor numérico siempre. Rango suma va a ser mi total. Rango y criterio están en negritas porque esos están directamente relacionados, como veíamos hace un momento en la función contar sí. En rango voy a seleccionar el área donde están mis nombres, y en criterio verifico aquí, obviamente son los nombres de mis vendedores. Entonces, ¿qué voy a buscar dentro de este rango? Pues ahorita voy a buscar el nombre de Mari. Como voy a utilizar los mismos rangos para buscar a Andrea y a Victoria, entonces les coloco sus respectivas referencias absolutas, dando clic en cada celda y presionando F4. Doy a aceptar. Copio mi función y ahora modifico los nombres. Aquí tocaba el turno de Andrea y acá el de Victoria. Lo mismo tenemos que hacer, pero ahora con puntos totales.
vamos a relacionar vendedor y puntos. Y los vamos a ir sumando. Entonces, me ubico en la columna de puntos totales. Inserto nuevamente mi función sumar, ¿sí? Sumar puntos, sí. Mi rango sería el mismo. Mis vendedores. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo que de este lado de mi tabla me estoy refiriendo a los nombres de mis vendedores y acá a los puntos totales, ¿no? Entonces, coloco mis vendedores. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué criterio voy a buscar en ese rango? Voy a buscar el nombre de Mari. Y en rango suma, entonces ahora qué columna numérica voy a estar acumulando. Bueno, ahora va a ser la columna J, que es la de los puntos. Coloco también mis referencias absolutas en mis rangos. Esto realmente nada más para ahorrarnos tiempo, ¿no? Y podamos copiar de una manera más dinámica nuestras funciones. Copio y modifico. En vez de Mari, ahora es Andrea. Y en vez de Mari, acá vamos a poner Victoria. De esta manera terminamos la tabla número 2. Seguimos con la tabla número 3, que ahora me está agrupando los modelos de calzado y por acá me da dos criterios: cantidad de calzado vendido y ganancias totales por tipo de calzado. Entonces ahora ya no vamos a utilizar la columna A. Vamos a ver dónde están los modelos de zapatos. Los modelos de zapatos están en la columna C. Dice cantidad de calzado vendido. Esa columna sería la D. Entonces vamos a utilizar estas. Ese es el primer paso. Analizar mi tabla general y quedarme únicamente con las columnas que me son necesarias. Ahora, entonces, lo que tengo que ir haciendo es, en este caso, ir sumando, ¿no? Si zapatillas se vendieron 3, después se vendieron 2, van 5, otras 2, van 7, y así me voy sumando la cantidad de calzado vendido cada vez que yo en modelo me encuentre el nombre de zapatilla. Por lo tanto, voy a utilizar la función que se llama sumar sí. También tienen una categoría que se llama usadas recientemente, y aquí están las últimas que ustedes ocuparon, entonces de aquí las pueden tomar más fácilmente. Entonces digo el rango, en este caso que voy a buscar, zapatilla, tenis y sandalia. Mi rango sería los modelos de C5 a C21. El criterio, ¿qué voy a buscar aquí? Zapatillas. Y el rango de suma va a ser la columna de cantidad de calzado vendido. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la otra columna que voy a relacionar? Por medio de las filas, y voy a ir acumulando ese valor. Colocamos las referencias absolutas a todos los rangos y le doy clic en aceptar. Voy a copiar mi función, voy a modificar lo pertinente, en este caso ya no es zapatilla, ahora es tenis. Y en la tercera es sandalia. Quedan de esta forma los resultados. Después
tenemos ganancias totales por tipo de calzado. Entonces el tipo de calzado está en la columna C y el total en la columna I, que serían estas dos las que vamos a emplear. Por lo tanto, como dice ganancias totales, digamos en dinero, vamos a utilizar nuevamente la función sumar sí. ¿Por qué? Porque cada vez que se encuentre aquí, en este caso el modelo de zapatilla, voy a ir sumando cuánto se ganó en esta venta por la venta de zapatillas, después en la venta de la fila 8, en la venta de la fila 11 y así sucesivamente para obtener un total. Entonces voy a colocar la función nuevamente de sumar sí. El rango, en este caso, van a ser mis modelos de C5 a C21. El criterio va a ser zapatilla. No necesariamente tenemos siempre que estar cambiando el valor. Otra manera de hacerlo es dar clic a una celda en donde esté este texto, en este caso zapatilla. El rango suma, bueno, ¿cuál es la columna que voy a estar acumulando? Va a ser la columna de totales. Entonces, si se fijan, aquí le puse F6, tomo el valor de zapatilla. Esto va a incrementar la eficiencia en el copiado de las funciones, ya que como aquí tenemos en ese orden zapatilla, tenis y sandalia, entonces se va a ir cambiando este valor a F27, a F28 y ya no va a ser necesario que hagan ninguna modificación a sus funciones. Entonces aplico referencia absoluta. Doy a aceptar y ahora sí voy a copiar únicamente y ya no tengo que modificar nada. Si le doy doble clic, puedo ver aquí cómo cambio a F27. Los rangos que están en azul y en morado siguen siendo los mismos, al igual de que cuando verificó la función utilizada para calcular las ganancias totales por las sandalias. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Bien, si ponen el texto o la celda que contenga dicho texto. Ahora, para nuestra última tabla, la cual dice que vamos a relacionar los atributos de vendedor y modelo. Entonces, vamos a revisar vendedor y modelo. Las dos son tablas con atributos nominales o en este caso atributos de texto. Nosotros podemos relacionar estas dos columnas con cualquiera de las siguientes columnas numéricas. Pero en la instrucción que viene en la parte inferior dice: para llenar la tabla 4 utiliza como dato numérico la columna de puntos. Por lo tanto, vamos a relacionar la columna vendedor, la columna modelo y la columna puntos. Si se fijan, ahora tenemos que relacionar 3 columnas, ya no solo 2. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, Mari vendió zapatilla en este pedido y se ganó 5 puntos. En el siguiente, Mari vendió zapatilla y ganó 1 punto. Pero en el que sigue, ahora Mari vendió tenis, entonces esto debería entrar en otra categoría. Primero vamos a estar contabilizando todas las zapatillas, por lo que hay que relacionar primero vendedor, modelo, y una vez que ya tenemos los dos valores coincidentes, entonces sumamos los puntos. En este caso, si me interesa
saber cuántas zapatillas vendió Mari y cuántos puntos se ganó por ellas, entonces elijo únicamente cada vez que encuentre a Mari y que haya vendido zapatillas. Que vendrían siendo las filas marcadas en este momento con azul, y tendría que hacer el recuento de los puntos: 5, 6, 7 y 5, 12, 13, 14. Ahora vamos a hacerlo con una función. Entonces, la función que nos va a servir, pues realmente es una función de suma que tenga incorporada una condición, pero como estamos agregando más columnas, entonces necesitamos utilizar la que se llama sumar puntos y punto conjunto. Este de aquí. Ahora, podemos ver ahorita que queda muy sencilla, pero una vez que ustedes le van dando clic a los últimos cuadritos de texto, estos van incrementándose hasta que nos muestra por aquí una barra de desplazamiento. Si ustedes la bajan hasta el final, verán que podemos relacionar hasta 127 columnas si utilizamos esta función de sumar si conjunto. Entonces, para que no nos perdamos, por aquí nos dice, por ejemplo, rango suma, porque la columna que se va a sumar solamente puede ser una. De ahí nosotros podemos relacionar cuántas columnas nominales, numéricas, etcétera, sean necesarias, y nos vamos a ir guiando por estos numeritos. El orden de los criterios, es decir, el orden en el que ustedes coloquen las columnas que van a involucrar, eso no importa. Solamente que el criterio que van a buscar, pues sea buscado en el rango correspondiente. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Entonces dice por aquí, primero rango suma. Me dicen, elige cuál es la columna que vas a ir acumulando. En mi caso va a ser la columna de puntos. De J5 a J21. Después me dicen rango de criterios 1. Ahora decimos, por acá mis criterios de mi tabla son vendedor y modelo. No importa si yo pongo primero los vendedores o yo pongo primero los modelos de zapatos. Voy a poner primero los modelos. Entonces voy a seleccionar el rango de C5 a C21. Aquí me aparecen los valores que toma. Por lo tanto, ¿qué voy a buscar primero? En este rango voy a buscar las zapatillas, ¿sí? En este rango yo no puedo buscar Mari, Andrea o Victoria. Nada más es cuestión de que pongamos atención cuáles son los valores que nos van apareciendo y que seamos congruentes en los valores que buscamos y dónde los buscamos. Entonces yo voy a decir, bueno, quiero buscar zapatilla. ¿Sí? Voy a ocupar ahorita la celda K25 que contiene el nombre de zapatilla para ahorrarme tiempo a la hora de copiar la función. Después me dice rango de criterios 2. Ahora, ya tengo los modelos, ahora me importan los vendedores. ¿Dónde está el rango donde buscaré a los vendedores? En las celdas de A5 a A21. ¿Y qué voy a buscar entre estos valores? Bueno, pues ahora voy a buscar el nombre de Mari, representado con la celda J26. Voy a colocar las referencias absolutas a los rangos. Y así poder copiar mi función sin tener problemas de que se me vayan a mover las áreas de interés donde se encuentran mis datos. Ahora, para hacerlo también un poco más sencillo, tenemos aquí que en la columna K, que es la que estoy trabajando en este momento,
tengo el nombre de zapatilla. Entonces, cuando yo copie la función hacia Andrea y hacia Victoria, este nombre de zapatilla lo debo de seguir manteniendo, por lo cual, en este caso, puedo colocarle referencia absoluta. En la parte de abajo, en el criterio 2, que es Mari, no le voy a colocar referencia absoluta, porque cuando yo copie mi función, me interesa que cambie a J27 para que cambie el nombre a Andrea y después a J28 para que busque a Victoria en el mismo rango. Entonces quedaría de esta manera. Los argumentos de mi función antes de ejecutarlos. Como les decía, se me movió. Ustedes pueden seguir relacionando cuantos criterios fueran necesarios, siempre y cuando sean como máximo 127. O también pueden utilizar esta función aun si tuvieran un solo criterio por utilizar. Ok. Entonces me dice que Mari obtuvo 14 puntos por la venta de zapatillas, Andrea 1 y Victoria 0. Verificamos por colores, recuerden que están todos los rangos seleccionados. Vemos que se mantuvo zapatilla, acá cambió a nombre de Andrea. Por acá tenemos estos rangos que se quedaron fijos y son correctos. Reviso el de Victoria y de la misma manera es correcto. Ahora puedo checar, por ejemplo, si Victoria vendió zapatillas, revisando pues de manera manual. Por ejemplo, aquí Victoria vendió sandalias, tenis, sandalias, sandalias, sandalias y se terminó mi tabla. Entonces vemos que el resultado fue correcto, Victoria no vendió zapatillas. Para ahorrar tiempo, bueno, podríamos copiar nuestra función hacia lo que sería la columna L, en donde ahora necesitamos modificarla para los tenis. Recuerden que para que se abra nuevamente este cuadro de diálogo y puedan modificar su función en esta interfaz, basta con presionar este símbolo de f de x o el que está en su barra de herramientas de fórmulas. Entonces reviso. Es cuestión de poner atención y ver que los rangos, los criterios sean correctos. El rango de suma, aquí me está mostrando, son los puntos, está bien. El rango de criterios 1 son mis zapatillas, mis tenis, todos los modelos que se vendieron. Dentro de este dice que voy a buscar zapatilla. Aquí es donde vamos a hacer el primer cambio. Voy a borrar esta celda, le voy a dar clic a la celda L25 que contiene el texto tenis, el cual es el que en este momento me interesa. Decimos, como voy a copiar la función hacia abajo, entonces coloco tenis con una referencia absoluta, es decir, colocando los signos de pesos, para que pueda copiar sin el temor de que se me mueva este valor. Después el otro criterio vendrían siendo mis vendedores. El rango es correcto, de A5 a 21. ¿Y qué voy a buscar? Bueno, nuevamente ahora voy a buscar Mari, Andrea y Victoria. Entonces, ahorita está incorrecto. Voy a colocarle la celda J26, también sin referencia absoluta, porque mi interés es que cuando yo copie la función
hacia abajo, bueno, estos valores vayan cambiando a Andrea y a Victoria. De esta manera me queda mi función. Y la copio. Verifico que mis valores sean correctos. Y voy a hacer lo mismo con las sandalias. Una vez que ya tengo de tenis, la copio y modifico los parámetros necesarios. Lo voy a colocar aquí. El rango de suma es correcto. El rango de criterio es 1 también. El criterio 1 ya no va a ser tenis, ahora va a ser sandalia. A M25 le coloco referencia absoluta. Rango de criterios 2 son mis nombres de las vendedoras. Y el rango de criterio 2, perdón, el criterio 2 va a ser la celda J26. Queda de esta manera. Copio, verifico. No hay pierde, ya que Excel muy inteligentemente nos coloca cada uno de los valores con un color distinto. Entonces podemos rectificar sin mayor problema. Por ejemplo, vamos a ver si Mari vendió sandalia. Aquí me dice zapatilla, zapatilla, tenis, zapatilla, 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 tenis, zapatilla y nada más. Sé que el uso de estas nuevas funciones puede ser un poco confuso la primera vez, porque estamos involucrando varias columnas. Tenemos que hacer modificaciones cuando las queremos copiar. Entonces, por eso es que les pido que mínimo vean este video 2 veces para que les quede claro. Y si tienen alguna duda, entonces me la puedan expresar en la próxima clase, pero ya dudas muy específicas que realmente no hayan comprendido. Posteriormente, bueno, aquí ya viene el formato que les estoy solicitando, tanto de celda como de formato de tabla. Y les pido que elaboren una gráfica del total de ventas por cada vendedor. Ahora, vamos a ver de dónde van a sacar esa información. Dice total de ventas por cada vendedor. Esta tabla pues es la tabla general. Y si nosotros ya tenemos tablas resumidas, entonces el dato lo vamos a sacar ya sea de la 2, la 3 o la 4. Entonces dice total de ventas de cada vendedor. Ese dato, ¿dónde lo consigo? Pues lo consigo en la tabla 2. Total de ventas por cada vendedor. Entonces, lo que yo voy a graficar serían estos valores. Como no dice, me parece de qué tipo es la gráfica, puede servir bien una de columnas, una de filas, o barras, columnas, de líneas, de áreas, de preferencia. Yo voy a poner una de columnas, la edito, aquí le puedo poner vendedor, acá
total de ventas. De título puede ser ventas totales por vendedor. Y bueno, le colocan algún estilo, la mandan a otra hoja, le colocan un breve comentario, como último punto que quiero mencionar, que se los mencioné en la clase también. Cada vez que ustedes vayan a hacer una gráfica, los datos que seleccionen tienen que tener en común ya sea fila o columna. Ahorita yo seleccioné para esta gráfica estos datos. ¿Qué tienen en común? La fila 26, 27 y 28. Aunque estoy tomando datos de las columnas A y C. Si ustedes en algún momento seleccionaran, por ejemplo, estos datos y quisieran hacer una gráfica, ¿qué tienen en común? No tienen en común ni siquiera la columna o la fila. Están en filas distintas, columnas distintas, entonces esto no se puede graficar si no hay en común filas o columnas. Es como un tip nada más. Entonces, bueno, ya ustedes terminen la parte del formato. Vean las veces que sea necesario este video. Terminen el resto de las prácticas que tienen pendientes y nos vemos la próxima clase. Saludos.